trabajar con vectores, se trabaja con escalares. ¿Ya? Recordar simplemente lo que hicimos en física 3 respecto al trabajo que se realiza en un campo eléctrico y a partir de ello definir el potencial eléctrico. Esto es solamente para recordar, pero puede haber estudiantes que se han olvidado o puede ser que por primera vez estén tocando, entonces por lo menos habrá una referencia y se repasará en física 3. ¿Ya? Entonces, a través del trabajo eléctrico lo que se quiere es colocar una carga cerca de otra. Por ejemplo, Q2 cerca de Q1. Pero para eso es de suponer que inicialmente la carga Q2 estaba tan lejos de la carga 1 para luego ir aproximándole. No va a ser, obviamente, con la ley de Coulomb, porque si son cargas positivas se van a atraer, perdón, se van a repeler. Y si son de signo contrario se van a atraer, pero igual para que no choquen, igual hay que sujetarlo. Entonces tiene que ser a través de una fuerza externa contra la fuerza de Coulomb. Esa fuerza externa que va a hacer este trabajo de trasladar es otro vector, por supuesto, F, solamente que es igual en tamaño en dirección a la fuerza de Coulomb, a la fuerza electrostática, solo que tiene signo opuesto, debe tener signo opuesto. ¿Cómo vamos con esquemas representarlo? Entonces, de lo que se trata es de calcular no el trabajo que hace la fuerza de Coulomb, sino una fuerza contra la fuerza de Coulomb. El signo menos de allí tiene su explicación. Este trabajo, en el supuesto de que se ha hecho un traslado con velocidad constante, o sea, no ha habido cambio de energía cinética, simplemente sería como la fuerza de Coulomb es constante con la distancia al cuadrado y inversamente varía. Entonces, la fuerza siendo variable, el trabajo debe hacerse a través de las derivadas y luego las integrales. Solamente se ha hecho el reemplazo de esta relación que hay entre una fuerza externa y la fuerza de Coulomb acá, recordando que la fuerza de Coulomb para nosotros tiene un carácter simple, KQ1, Q2 sobre R al cuadrado. Eso es lo que se ha hecho o es lo que se hace para fines conceptuales, sobre todo a nivel de física 3. Entonces una carga 2 se ha trasladado hasta esta posición final. Para eso se ha hecho un trabajo. Esta fuerza es quien hace trabajo. Una posición inicial muy lejos infinito matemáticamente hasta una posición R sub 1, 2. Y el análisis matemático se hace para una posición intermedia a una distancia R minúscula. Se ha hecho el reemplazo de las integrales, perdón, de las variables, se hace la integral desde menos infinito hasta esta posición final. Y sale como resultado que el trabajo para colocar una carga 2 cerca de la carga 1 o al revés también podía ser. Simplemente es K, Q1, Q2 sobre R sub 1, 2. O sea, la distancia que hay al final entre ambas cargas. ¿Ya? Este es el trabajo que requerimos para fines de definir el potencial eléctrico. En esta siguiente página, entonces definimos potencial eléctrico. Se suele anotar con una B mayúscula, sub R mayúscula, sub R mayúscula o también paréntesis R mayúscula. E incluso vector, porque esta R mayúscula es un vector posesión, ¿ya? Como está en los apuntes. Entonces, ahora ya no vamos a trasladar una carga cualquiera, sino una carga especial, como en el caso del campo eléctrico, una carga de prueba Q sub 0. Recuerden que es positiva esta carga, solamente que su tamaño es mucho menor que la carga cuyo campo estamos estudiando, Q. ¿Ya?
Entonces, trasladamos desde muy lejos y colocamos a una en un punto P cerca de la carga Q, obviamente a una distancia R minúscula. ¿Ya? Como en esta siguientes resultados de gráfica. A ver, ya está. Entonces aquí está la carga Q, esta carga Q sub 0 desde muy lejos la hemos trasladado y hemos colocado ahí. Para eso hemos hecho un trabajo, ¿sí? Le hemos colocado ahí, esta posición P que tiene respecto a un sistema de coordenadas se denota con R mayúscula y la coordenada o el vector posición cuyas coordenadas se denota con los componentes del vector posición R minúscula para la carga donde está, ¿no es cierto?, ubicado. Y la distancia que separa obviamente es la resta de ambos vectores, de nuevo. ¿Ya? El trabajo entonces para colocar esta carga cerca de esta primera, Q sub 0, cerca de la primera, como hemos dicho, es este, K, Q sub 0, sobre la magnitud de esta distancia que la separa. Esta magnitud es la resta de estos vectores módulo. El potencial eléctrico, entonces, en el punto P se define como este trabajo que se ha requerido para colocar la carga de prueba sobre la carga de prueba. Es decir, el potencial en el punto P, o más, esta es la notación que más se maneja, no quiere decir que, que sea convertido en un vector, sino simplemente B del punto descrito por R, o B del punto P, cualquiera de ambas, ¿no? Es el trabajo sobre carga de prueba. Si ustedes observan, lo que se ha hecho es simplificar la carga de prueba y queda KQ sobre la magnitud de la distancia que la separa. Ya está. La unidad de esta cantidad del potencial eléctrico es entonces el trabajo, julios, y el coulomb, ¿no? Julio sobre coulomb, a esta cantidad se llama voltios, se representa o se simboliza con B mayúscula. Como dijimos en física 3, se aceptan múltiplos y submúltiplos habiendo alta tensión o baja tensión, kilovoltio, megavoltio, gigavoltio, alta tensión, y milivoltio, microvoltio, nanovoltio, baja tensión. ¿Ya? Este potencial definido de este modo es un escalar y tiene un valor para cada punto en el espacio que rodea una carga. Por eso, esta forma de describir ahora los puntos del espacio que rodea una carga, se dice que estamos describiendo un potencial o definiendo un potencial escalar o campo escalar de potenciales, cualquiera de las denominaciones. Esta carga ya no genera en un punto un campo eléctrico vector, sino está generando ahora B sub 1, B sub 2 en cada punto. Entonces, este es el campo escalar o campo de potenciales. Entonces, así vamos a estudiar de aquí en adelante, por lo menos como una opción, la interacción de una carga con las demás cargas a través del potencial eléctrico. ¿Ya? Obviamente se puede calcular potencial en cualquier punto, pero por este denominador no podemos calcular en el punto R mayúscula igual a R minúscula. ¿Cuál es este punto? ¿Dónde está la carga? No podemos calcular allí el potencial. Pero ¿qué es un punto frente a los infinitos puntos? Ese es el único cuidado que hay que tener. Muy pocos puntos donde no se calcula, pero en los demás sí se puede calcular. ¿Ya? Como pueden ver, ya la expresión matemática es sencilla, por lo menos para cargas puntuales. Entonces, hasta aquí tenemos dos opciones. Un campo vectorial, campo eléctrico, o un campo escalar a través de los potenciales. Una vez más, vean el potencial como un campo escalar. Ahí está su fuente. Si la carga es positiva, tendremos potenciales positivos. Si la carga es negativa, tendremos potenciales negativos. Si la carga es grande, potenciales grandes. Si la carga es pequeña, potenciales pequeños. Es la fuente.
Pero no solamente depende de la fuente, sino del punto, y eso lo describimos por la distancia que hay de la carga a cualquier punto. Al variar inversamente, y como es magnitud, eso es positivo, en puntos cercanos el potencial, en puntos cercanos a la carga, el potencial será elevado, y en puntos lejanos el potencial será menor, y obviamente cuando esto tienda a infinito, el potencial tenderá también igual a cero, como es el campo eléctrico también. ¿Ya? Bien, con esas puntualizaciones pasamos a calcular, bueno, a repasar algunos otros conceptos relacionados. No vamos a descuidar el concepto que hacemos mucho énfasis en física 3, que es la diferencia de potenciales, que no es otra cosa que la resta entre potenciales correspondientes a dos puntos cualesquiera. La importancia de esto es que nosotros podemos medir con exacta precisión, ¿no? Con el menor error, quiero decir, con el voltímetro esta resta de dos potenciales. El potencial correspondiente a un punto menos el potencial correspondiente a otro punto. ¿Ya? También, por supuesto, en voltios. Pueden haber diferencias potenciales positivos, negativos, tan solo depende de qué potenciales se trata. Hemos representado geométricamente el campo eléctrico mediante líneas de campo. Pero este nuevo campo que es el potencial, ¿cómo se representa gráficamente? Se lo hace mediante los equipotenciales. Estos equipotenciales pueden ser líneas, superficies o espacios o volúmenes equipotenciales. ¿Ya? Están constituidos o formados o generados por aquellos puntos que tienen X que es igual, ¿no es cierto? Entonces está constituido por todos aquellos puntos que tienen el mismo potencial. Es decir, donde la diferencia potencial, si los potenciales son iguales, tiene que ser la resta cero. Entonces, fácil es encontrar los puntos que tienen potenciales ceros porque son equipotenciales. Se ha encontrado una diversidad de casos. Como regla general, entre equipotenciales, ya sean líneas, superficies o volúmenes, siempre son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Aunque para espacios equipotenciales no tiene mucho sentido, ¿no? Perpendicular, no tiene mucho sentido. Pero sí para las líneas y superficies equipotenciales. ¿Ya? Así entonces tenemos para, por ejemplo, acá, para una carga puntual, las líneas de campo, líneas radiales, y para las superficies equipotenciales, todos aquellos puntos que tienen el mismo potencial, circunferencias concéntricas a la carga. Este punto, siempre tiene el mismo potencial, por eso es una equipotencial, una circunferencia. En el espacio son esferas. ¿Ya? Por ejemplo, si este tuviera 10 voltios, este punto tiene 10 voltios, 10 voltios. Todos los puntos están con el mismo potencial y la resta de este punto y de este punto, obviamente 10 menos 10 va a dar 0. Igual para esta superficie o línea equipotencial, vamos a tener por aquí 20 voltios, aquí también 20 voltios, la resta 0 voltios. ¿Ya? Y lo mismo las restantes líneas equipotenciales, esta es la forma cómo se va confeccionando las equipotenciales. Observen, entre las circunferencias y las radiales, forman evidentemente en cualquier punto 90 grados. Son normales, perpendiculares. ¿Ya? Opción, mediante líneas equipotenciales o mediante líneas de campo. ¿No es cierto? Se puede estudiar el campo que genera una carga puntual. Para el dipolo que hemos estudiado, ahí está con rojo las líneas de campo y con verde están las equipotenciales. Inicialmente casi esferas, luego se va degenerando. Un plano, ¿no es cierto?, perpendicular aquí al centro y luego como espejo.
Y luego hipérbolas, parábolas, elipses, etcétera, se van generando en cada lado de las cargas. Son las líneas equipotenciales. En el espacio serán paraboloides, sí, hiperboloides, elipsoides, formas en 3 dimensiones. Para conductores cargados, como se puede ver acá, en un caso muy especial que hemos visto, donde la carga no ingresa al interior de un conductor, el campo es cero, no hay carga neta, es cero. ¿Sí? Como la carga únicamente se deposita en la superficie, resulta que toda la superficie también está a un solo potencial. La superficie constituye una superficie equipotencial. ¿Sí? Y paralelamente a ella, como se inflara la superficie, estas también constituyen superficies equipotenciales. Así también estas otras, paulatinamente vayan creciendo, o se vamos alejándonos de la carga, cada vez más grande las superficies equipotenciales. ¿Ya? Y este espacio interior del conductor, donde el campo es nulo, tiene un potencial, el mismo potencial que lo que hay en el interior del conductor. Por ejemplo, perdón, en la superficie del conductor. Si en la superficie hay 100 voltios, aquí en todos los puntos del conductor, igual se repite los 100 voltios. Por eso este espacio se llama volumen o espacio equipotencial con campo cero y con potencial constante. Entonces no importa si pisamos aquí con 100 voltios y nos agarramos por aquí de otra, no sé, de un soporte, qué sé yo, que está también a 100 voltios, como en un colectivo, ¿no? El piso está a 100 voltios y por ahí para sujetarse con las manos hay una barra. Nos sujetamos también de eso, que también está a 100 voltios, no importa. 100 menos 100 es 0, no sentimos absolutamente nada. Se trata de un espacio equipotencial. Comentarios adicionales. Aquí tengo aplicación de los conductores. Una jaula de Faraday, bueno, puede ser un celular o cualquier otro, estando dentro de un conductor, en este caso malla metálica, de afuera, con cualquier interacción, antenas o tensiones elevadas, no importa, no ingresa nada, está completamente protegido por la jaula de Faraday porque está en el interior de un conductor. Así, como no sale campo de adentro hacia afuera, tampoco entra de afuera hacia adentro. Es un buen sistema de seguridad. ¿Ya? Aquí pueden ver cómo se comportan las líneas de campo para un cuerpo cargado y una esfera, por ejemplo, conductora, sin carga, pero que se ha introducido dentro de este espacio. Como dentro de este espacio, aquí colocar una esfera descargada, conductora, pero. Entonces, fíjense, el campo lo que hace es inducir carga de signo contrario o cargas negativas por acá y repele a las cargas de signo contrario por aquí. Pero a partir de estos puntos, de nuevo se regenera el campo para continuar y en estos puntos de carga negativa las líneas de campo mueren, ¿no? Y aquí adentro sigue la carga sin penetrar y el campo sigue cero, sigue siendo el potencial, equipotencial del mismo valor en todo este espacio, así que los conductores tienen, imaginen por ejemplo que es un avión que está viajando por entre nubes donde hay nubes cargadas, campos eléctricos, no importa entonces aquí adentro, todo es como si nada pasara. ¿Ya? Este es el caso entonces de los equipotenciales en términos de líneas, superficies y volúmenes equipotenciales. Todo eso estudiamos con bastante detalle en Física 3, pero no está de más repasarlo, sobre todo en esta coyuntura especial. Pero venimos a teoría de campos de diferentes grupos, así que no podemos decir, en tal grupo estamos haciendo
y pensando que todos los grupos están haciendo lo mismo. Pueden estar adelantados, pueden estar atrasados o puede que no hagan. Hay en algunos grupos que no hacen. ¿Ya? Entonces, esa es la idea para poder presentar potencial, un poco bajando el nivel, pero recordando de que estamos hablando de un concepto muy, muy importante, potencial. Si tienen consultas, por favor, jóvenes. Eso quiere decir que donde está el gráfico del círculo de la carga, eso significa, no arribita, el primerito. No, eso. Significa que en esa línea roja, ¿no? que es circular, significa que el potencial es constante. Es constante. Por ejemplo, si 20 voltios decíamos, aquí es 20 voltios, aquí también, o sea, es el conjunto de líneas que tienen el mismo potencial. Si tienen 50, todo. Y facilito de encontrar. Con el voltímetro tocas 2 puntos cualesquiera, te va a dar 0. Entonces se trata de 2 puntos que están al mismo potencial, equipotenciales. Y así encuentras una serie de puntos y luego los interpolas. Y es una equipotencia. Ok, gracias, ingeniero. Listo. Ya. Eso reitero, nosotros por lo menos en los grupos que nos toca en Física 200 lo vamos a hacer con más detalle. Pero no quise decir que como vamos a ver en Física 3, no haremos aquí. Hay algunos grupos que están atrasados, otros adelantados y otros que no hacen. Mejor tenerlo, por lo menos un vistazo, un repaso, si vale la pena. O si es el caso, ¿no? De repaso, ¿ya? Si han hecho, mucho mejor. Bien. Que seguramente es la parte más importante para nuestros fines, cálculo del potencial. Para cargas puntuales, con lo que comenzamos siempre. Mejor con ejemplo. Para las cargas puntuales de la figura, aquí en esta figura no es otro paralelepípedo, aquí hay una carga, otra 3 cargas. ¿No? Aquí en los vértices y aquí en la mitad de una arista, en la mitad. ¿No? Las dimensiones de las aristas valen 2 metros, largo, 1 metro de ancho, digamos, de altura 1,4 metros. ¿Ya? 1,4 metros. Entonces, una de 10 nanocoulomb, otra de 8 nanocoulomb positivas y una negativa de 5 nanocoulomb. Si pide calcular el campo en el punto P, a ver, este debe ser el punto P. Creo que la letra se me fue. A ver, nos vamos a basar. R mayúscula es para el punto P. A ver, X1, Y2. Este es entonces el Z0. Este es el punto, ¿no? Entonces, por favor, aquí debo cambiar. El punto A tiene que decir, o mejor cambiarlo al punto P. Yo creo que más factible lo haré en el punto A, tiene que decir el enunciado. Aquí. Miren el vector posesión de este punto a partir del origen del sistema de coordenadas, que es opcional. Pueden colocar aquí su origen o aquí, donde ustedes quieran. Pero para el sistema de referencia, entonces este es el vector R mayúscula. Y R mayúscula, como pueden ver, tiene por coordenadas 1 para X, 2 para Y y 0 para Z, porque está en plano X. ¿Sí? Entonces, para la carga 1, en el sistema de coordenadas hay que enumerar, por supuesto, como en todos los problemas, ¿no? Yo dije que sea la carga 1, la carga 2, la carga 3. Podrían haber hecho al revés, no importa el orden. Lo importante es que uno enumera y con eso tiene que ser consecuente. Para la carga 1, para miren, estas serían sus coordenadas, ¿no es cierto? Z, Y no tendría componente X.
efectivamente 0 para X. Su componente Y, como está en la mitad de los metros, en la mitad está de este lado, entonces se proyecta aquí en la mitad 1. Y la altura a la que se encuentra del plano XY es este 1,4, que es su componente Z. ¿Sí? Y como R ya tenemos, entonces estamos, la resta de los dos vectores, 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 1. 0 menos 1,4 menos 1,4. Sacamos su magnitud, me da 1,99. Quizás está redondeado, ¿ya? Seguidamente, pues, el potencial de la carga 1, ¿cuánto vale? K, su carga, sobre la magnitud de la distancia que hay en C. ¿Quién es? Del origen, en C el vector R mayúscula y R minúscula. Este sería, ¿no? Esa distancia. De la resta. Entonces, lo único que he hecho es inmediatamente reemplazar los valores. Como la carga es positiva, con su signo me da 45,2 voltios. Asimismo, también para la carga 2 está cuáles son sus coordenadas, o sea, su vector posición. 1 para X, está en el plano Y es XZ, entonces 0 para Y, y la altura a la que se encuentra es 1,4. Restamos también R menos R sub 2, 0, 2 menos 1,4, su magnitud 2,44. Hallamos también su potencial para la carga 2, positiva también, 29,4 voltios. Finalmente, para la carga 3, su vector posición, observen, 0 para X, 2 para Y y 0 para Z. Esta es su eje Y. Y hacemos la resta y también su magnitud y calculamos también su potencial. Tomando en cuenta que esta es una carga negativa, entonces reemplazo con su signo y me da un potencial negativo. Y cada carga entonces en este punto está generando su respectivo potencial. Con cargas positivas, potenciales positivos, y cargas negativas, potenciales negativos. ¿Ya? ¿Y cuánto vale el potencial total? Simplemente la suma algebraica de los potenciales correspondientes para cada carga, ¿no? El potencial total, la suma de todas ellas, simplemente entonces 45,2 más 29,4 menos 45 me dio 29,6 voltios positivo. ¿Ya? Ese es el potencial en el punto A. Entonces aquí, por favor, si ustedes pueden modificar, colocamos potencial en el punto A. Esa es la forma más simple de calcular el potencial en cualquier punto. ¿Ya? Así que fácil, ¿no es cierto? En lugar de vectores, aquí con potenciales en forma escalar. Para distribución continua de carga, que es siempre un dolor de cabeza, ¿no? Regresamos al mismo modelo de la distribución continua de carga, lineal, superficial y de volumen. Nosotros, en este caso, para una distribución lineal, con un ejemplo también. Una varilla de 12 metros, todo esto entonces vale 12 metros, con una carga uniforme de 32 nanocoulombs sobre metro. Eso es lambda, ¿no? Positiva. Calcular el potencial en el punto P, en este punto. Bueno, lo coloqué en forma vertical. Podría haber estado en forma horizontal con Y o con X, pero para variar con el eje Z. ¿Ya? Entonces, estando aquí, el procedimiento, como en todos los problemas, es lo mismo. Del origen del sistema de coordenadas, que también lo coloqué coincidiendo con el extremo inferior, podría haber colocado en la mitad o también aquí arriba, o un poco más acá, eso es lo de menos, pero siempre hay que buscar
que el cálculo sea facilitado por la elección del sistema de coordenadas. ¿Ya? El punto P, miren, R mayúscula, no es más que las coordenadas de este punto, los componentes del vector, R mayúscula. ¿Cómo estamos diciendo acá? -1, 2. ¿Ya? Y ubicamos una diferencial de longitud de Z, porque está sobre el eje Z. Allí está de carga de Q. Eso es para nosotros R minúscula. Pero, como está sobre el eje Z, R minúscula no tiene componente X ni tiene componente Y, solo tiene componente Z. De aquí hasta aquí hay un valor Z cualquiera, ¿no? Chiquito para puntos, más va cambiando, hasta cubrir los 12 metros, que acabará en este examen. ¿Ya? Ya estamos de nuevo, esta diferencia de carga pequeñita con el punto P, es la resta de este vector menos este vector, resto. Está la resta en función de la variable z minúscula, y saco también su magnitud, tengo que colocarlo en función de esa variable. Luego, una diferencial de carga, además lineal, lambda por dz, generará en principio un potencial diferencial también, una diferencial de carga, diferencial de potencial. No diferencia de potencial, sino una diferencial de potencial. ¿Sí? Entonces, antes era B igual a Q sobre esto, en cambio de Q, una de B. ¿Sí? Entonces, aquí reemplazando valores K es una constante, de Q es lambda por dz, reemplazo también la magnitud de la resta de vectores e integro miembro a miembro. Entonces, el potencial en el punto P, sacando las constantes K lambda, como comenzamos en el extremo inferior de la varilla, entonces de 0 hasta su máximo valor, que es 12, de 0 a 12 de esta integral. Igual no me dio, no lo hice la integral, ustedes completan por favor, y si ya tienen resultado, como en los demás ejemplos, me pasan el resultado. ¿Ya? Eso es cómo se trabaja con el cálculo del potencial. Jóvenes, el Zoom me dice que estamos girados de hora. Vamos a hacer de nuevo un pequeño paréntesis para luego volver con más ejemplos. Seguramente vamos a abordar también la relación campo y